Hola, buenas noches. Mi nombre es Gustavo, un trailero veterano de las carreteras de México. Durante años, mi vida ha transcurrido detrás del volante, recorriendo los vastos y variados paisajes de este país. He visto amaneceres sobre desiertos, atardeceres pintando de rojo las montañas y he atravesado ciudades bulliciosas bajo la luz de la luna. He recorrido miles de kilómetros, enfrentado tormentas y sol ardiente, conociendo cada rincón y cada secreto que estas carreteras guardan. Sin embargo, entre todas mis travesías, hay una experiencia que se destaca, una que desafía toda lógica y razón y que permanece grabada en mi memoria. Lo que viví en el tramo conocido como el Camino de la Muerte en Hidalgo. Esta historia, mi historia, es una que incluso ahora, al recordarla, me llena de un profundo asombro y un escalofrío que recorre mi espina. Es un relato que parece sacado de una pesadilla o de un cuento de terror, pero les aseguro, cada palabra es tan real como el asfalto bajo las ruedas de mi camión. Nunca he sido un hombre dado a fantasías o supersticiones. Siempre he tenido los pies bien puestos sobre la tierra, pero lo que experimenté en esa carretera oscura y solitaria me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo que nos rodea. El Camino de la Muerte es un nombre que los lugareños usan mitad en serio, mitad en broma, para referirse a un tramo de carretera en Hidalgo conocido por sus curvas peligrosas y su historial de accidentes inexplicables. Nunca le di mucha importancia a las historias de fantasmas y apariciones que supuestamente acosaban esa ruta. Para mí, eran solo cuentos para asustar a los niños o para entretener a los turistas. Sin embargo, una noche de otoño, mi escepticismo se vio desafiado de una manera que jamás hubiera imaginado. Era una noche típica en la carretera, con el sonido constante de mi camión rompiendo el silencio de la noche. Había escuchado historias sobre ese tramo en Hidalgo, relatos de otros colegas sobre una ruta maldita, donde cosas inexplicables y aterradoras sucedían. Siempre fui escéptico, hasta esa noche. Esa noche, como muchas otras, llevaba un cargamento pesado en mi camión, sintiendo el familiar peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Mi jefe, un hombre de pocas palabras, pero exigente en cuanto a los tiempos de entrega, me había advertido específicamente de evitar cualquier retraso. En el mundo del transporte, el tiempo es oro, y un minuto perdido puede significar un cliente insatisfecho. Por ello, siempre planificaba mis rutas con precisión, buscando el equilibrio entre la seguridad y la eficiencia. En mi mapa, una línea se destacaba como la ruta más rápida, una que atravesaba directamente el corazón del estado de Hidalgo y cortaba a través del tramo conocido como el Camino de la Muerte. Este nombre, que resonaba con una especie de fatalidad mítica, siempre me había parecido una exageración dramática, algo sacado de una película de terror más que de la realidad. Las historias que rodeaban esta carretera hablaban de curvas cerradas, precipicios sin protección y una extraña tendencia a accidentes inexplicables, especialmente de noche. Pero yo, con la confianza que me daba mi experiencia y mi conocimiento de las carreteras mexicanas, nunca les había dado mucha credibilidad a estos cuentos. Esta noche lo atravieso, me dije a mí mismo, con una falsa valentía, intentando convencerme de que era solo otra carretera, solo otro tramo en el vasto tejido de rutas que ya había conquistado. En el fondo, una pequeña voz de duda susurraba advertencias, pero la ignoré. Después de todo, yo era Gustavo, el trailero que nunca se había echado para atrás ante un desafío. ¿Qué podría tener de especial este Camino de la Muerte? Todo iba bien hasta que, al llegar a esta parte de la carretera, una niebla comenzó a envolverlo todo. La visibilidad
se redujo a casi nada y el ambiente se tornó extrañamente frío. Encendí las luces altas, pero solo lograban iluminar la espesa cortina blanca que me rodeaba. De repente, sin previo aviso, el motor de mi camión empezó a fallar. Al principio, fue un leve tartamudeo, como si estuviera luchando por mantenerse en marcha. Miré el tablero confundido, buscando alguna señal de advertencia o un indicador que pudiera explicar este comportamiento inusual. Las luces del tablero parpadeaban tranquilamente en la oscuridad, mostrando que todo parecía estar en orden. No había ninguna luz de advertencia encendida, ni ningún indicador que sugiriera un problema inminente. Pero entonces, tan abruptamente como había comenzado, el motor se rindió por completo y se apagó, sumergiéndome en un silencio casi total. Solo quedaba el suave zumbido de la noche y el leve crujido del camión asentándose sobre el asfalto frío. La oscuridad de la carretera solitaria y silenciosa me envolvió y sentí una punzada de inquietud. Estar detenido en cualquier carretera es preocupante, pero en el camino de la muerte, ese sentimiento se magnificaba. Rápidamente, giré la llave en el encendido, esperando oír el rugido familiar del motor, cobrando vida una vez más. Sin embargo, todo lo que recibí fue un silencio obstinado. Lo intenté una y otra vez, cada vez con más urgencia, pero el motor se negaba a responder. No había ni siquiera el más mínimo ruido de intento de arranque, como si alguna fuerza desconocida hubiera robado toda la vida de mi fiel camión. Mis manos comenzaron a sudar y mi respiración se aceleró. Miré a través del parabrisas hacia la carretera oscura, esperando ver las luces de otro vehículo, una señal de vida en esa noche tranquila. Pero no había nada, solo la oscuridad impenetrable y la sensación creciente de estar completamente solo. En esos momentos, mi mente empezó a recorrer todas las posibles causas técnicas. ¿Sería un problema de la batería? ¿Un fallo en el alternador? ¿Quizás algo más grave en el motor? Pero en el fondo, sabía que estas suposiciones eran solo eso, conjeturas. Algo en el ambiente, una sensación intangible, me decía que lo que estaba experimentando iba más allá de una simple avería mecánica. Con un suspiro, decidí salir a inspeccionar el motor. La niebla era aún más densa fuera, casi palpable. Mientras revisaba el motor, sentí una incomodidad en todo mi cuerpo. Sentía como si alguien, o algo, me observara desde la niebla. De repente, escuché pasos acercándose. Pensé que podría ser algún otro conductor que pasaba por ahí, así que llamé: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». Pero no hubo respuesta, solo el sonido de los pasos que se detuvieron de inmediato. Sentí una oleada de miedo. Algo no estaba bien. Entonces, vi una sombra moverse en la niebla. No era humana. Era demasiado grande y su forma era distorsionada, casi como una masa oscura desplazándose lentamente hacia mí. Corrí de regreso al camión, cerrando la puerta con fuerza. Mi corazón latía desbocado mientras buscaba algo con qué defenderme. Lo único que encontré fue una barra de hierro. Con ella en mano, esperé, observando la niebla. Los minutos pasaron como horas. Nada más perturbaba el silencio, excepto mi respiración agitada. Pensé en arrancar y salir de allí, pero el motor seguía sin responder. Fue entonces cuando sucedió. Algo golpeó fuertemente el lateral del camión, haciendo que el vehículo entero se sacudiera. Grité, más por sorpresa que por miedo, y me armé de valor para asomarme por la ventana. Lo que vi fuera, en la penumbra iluminada solo por las débiles luces de mi camión, me heló la sangre hasta las venas. No era un animal, eso lo supe de inmediato, y mucho menos un humano. Era una figura grotesca, indescriptible,
como sacada de las profundidades de la pesadilla más oscura y terrorífica. Su forma era irregular y cambiante, como si estuviera compuesta de sombras y neblina, contorsionándose y moviéndose de maneras que desafiaban las leyes de la naturaleza. Pero lo más aterrador de todo eran sus ojos. Dos fosas luminosas, brillando con una luz pálida y enfermiza, se clavaron directamente en los míos. Eran como ventanas a un mundo de oscuridad y locura, y sentí que su mirada no solo veía mi exterior, sino que penetraba profundamente en mi ser, arrastrándome hacia un abismo de terror que no tenía fondo. En esos ojos no había vida, solo un vacío helado que parecía consumir todo lo que encontraba. Cada célula de mi cuerpo gritaba que huyera, que me alejara de esa visión espantosa, pero estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada de esos ojos. El tiempo parecía haberse detenido, y el silencio de la noche se volvía ensordecedor, roto solo por el latido desbocado de mi corazón. La criatura se movió entonces, un desplazamiento fluido y sinuoso que era a la vez fascinante y repugnante. A medida que se acercaba, pude ver detalles más claros. Su piel, si es que se le podía llamar así, parecía hecha de una oscuridad sólida, absorbiendo la poca luz que la rodeaba. Su forma era ambigua, a veces pareciendo tener extremidades largas y delgadas, otras veces fundiéndose en una masa amorfa que se arrastraba por el suelo. Un frío glacial se extendió por mi cuerpo, un frío que no venía del aire de la noche, sino del terror más profundo que jamás había experimentado. Sentía que esa criatura no solo amenazaba mi vida, sino algo mucho más fundamental: mi realidad, mi cordura, la esencia misma de mi ser. Con el corazón latiendo descontroladamente en mi pecho, me aparté de la ventana, sin poder apartar la mirada de esa figura aterradora. La criatura golpeó nuevamente el camión, y cada golpe sonaba como un tambor de guerra en mi cabeza. No sabía qué hacer, si quedarme escondido o enfrentar lo desconocido. Entonces, tan repentinamente como apareció, la figura se disolvió en la niebla, dejándome solo con el sonido de mi propia respiración agitada. Me armé de valor, abrí la puerta del camión lentamente y asomé la cabeza. La carretera estaba desierta, la criatura había desaparecido. Sabía que no podía quedarme allí, vulnerable y expuesto. Con un esfuerzo supremo, logré arrancar el camión. El motor cobró vida con un rugido y nunca me había sentido tan aliviado. Pisé el acelerador, deseando dejar atrás ese tramo maldito de carretera lo más rápido posible. Mientras conducía, la niebla comenzó a disiparse y la normalidad parecía volver poco a poco. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo me seguía, oculto en las sombras de la noche. Cada ruido, cada movimiento en el espejo retrovisor me hacía saltar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a un pueblo cercano. Estaba exhausto, física y mentalmente. Me detuve en una pequeña cafetería al borde de la carretera. Necesitaba hablar con alguien, confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Al entrar en la pequeña cafetería, el ambiente era tranquilo, casi etéreo. El lugar estaba casi vacío, una isla de calma en la inmensidad de la noche. El único otro ocupante era el dueño, un hombre mayor con un rostro curtido por los años y las experiencias, que se presentó como Rafael. Se encontraba detrás del mostrador, limpiando una taza con un paño desgastado, pero se detuvo al notar mi presencia. Sus ojos, marcados por incontables historias no contadas, se posaron sobre mí, evaluándome con una mirada que parecía atravesar mi exterior y leer mi agitación interna. Al ver mi estado, claramente descompuesto y visiblemente sacudido, su expresión cambió a una de preocupación.
¿Está todo bien, amigo?, preguntó con una voz que llevaba el peso de la sabiduría y la experiencia. Su tono era suave, pero llevaba una autoridad innata, la de alguien que ha visto más de lo que su apariencia revela. Dudé un momento, debatiéndome entre el deseo de desahogarme y el miedo de sonar como un loco. Pero algo en la mirada de Rafael, una especie de entendimiento silencioso, me animó a hablar, así que, con voz temblorosa, le conté lo sucedido en el camino de la muerte, cada detalle que mi mente aún luchaba por procesar. Mientras hablaba, sus ojos nunca dejaron los míos, escuchando cada palabra con una atención que casi se podía tocar. Esperaba incredulidad, o al menos una muestra de escepticismo, pero en su lugar vi un reconocimiento sombrío en sus ojos. Era como si mis palabras hubieran desbloqueado recuerdos antiguos en su mente, despertando historias que él mismo había intentado olvidar. No había sorpresa en su rostro, solo una tristeza profunda, como si estuviera viendo la sombra de un pasado que conocía demasiado bien. Por un momento, el silencio se apoderó del lugar, un silencio cargado de comprensión y de una empatía nacida del dolor compartido. Rafael asintió lentamente, como si validara mi experiencia con su silenciosa aceptación. Luego, con un suspiro que parecía llevar el peso de años de conocimiento no dicho, comenzó a hablar, revelándome las verdades ocultas detrás del camino de la muerte, verdades que cambiarían para siempre mi percepción del mundo. «Has tenido suerte», dijo con voz grave. «Muchos han visto cosas en ese camino y no han vivido para contarlo. Ese lugar tiene una historia oscura, llena de tragedias y fenómenos inexplicables». Rafael, con una voz que parecía resonar con el eco de los años, comenzó a contarme historias sobre el camino de la muerte, cada una más inquietante que la anterior. Habló de desapariciones misteriosas, de viajeros y camioneros que se adentraban en ese tramo de carretera para nunca más ser vistos. «Algunos dicen que se perdieron en la niebla», comentó con un tono grave. «Otros que encontraron un destino mucho peor». Luego, sus relatos tomaron un giro aún más oscuro. Me habló de encuentros con criaturas que desafiaban toda explicación lógica, seres que parecían surgidos de otro mundo, o quizás de otra dimensión. Describió apariciones de figuras distorsionadas, con formas que se retorcían y cambiaban, sumergiendo a los viajeros en un miedo primal, un terror que iba más allá de lo físico. Sus ojos se llenaron de una intensidad sombría mientras relataba cómo estas sombras acechaban en la carretera, ocultas en la espesura de la niebla, esperando a los incautos o a los valientes que osaban desafiar la oscuridad de la noche en el camino de la muerte. Según él, estas entidades no solo atemorizaban a sus víctimas, sino que en algunos casos se decía que se llevaban sus almas, dejando atrás solo un cascarón vacío, un vehículo sin conductor, un testimonio mudo de un encuentro fatal. Con cada palabra que Rafael pronunciaba, la realidad de lo que había experimentado se asentaba más en mi mente. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que yo había intentado negar, pero que ahora se imponía con una claridad aterradora. Mi propio encuentro, la figura que había visto, las sensaciones que había experimentado, todo cobraba sentido dentro del marco de estas historias antiguas y malditas. Rafael continuó, contándome cómo generaciones de habitantes locales habían aprendido a respetar, e incluso a temer, esa parte de la carretera. «No es solo una vía de asfalto», dijo con un susurro cargado de significado. «Es un umbral, un lugar donde las barreras entre nuestro mundo y otros son más delgadas». Al salir de la cafetería, el cielo comenzaba a clarear.
El amanecer traía un nuevo día, pero para mí, el mundo ya no era el mismo. Sabía que algo había cambiado, que había visto algo que desafiaba toda explicación. Desde esa noche, he hecho todo lo posible por evitar el camino de la muerte. Cambié mis rutas habituales, incluso si eso significaba recorrer más kilómetros o perder tiempo valioso. La mera idea de acercarme a ese tramo de carretera despierta en mí un miedo instintivo, una sensación de peligro tan palpable que puedo sentirlo en cada fibra de mi ser. Aunque parte de mí intenta racionalizar lo sucedido, etiquetándolo como un producto del cansancio o de mi imaginación, hay otra parte que sabe que la verdad es mucho más profunda y oscura. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando el mundo duerme y solo quedan mis pensamientos, vuelvo a ese tramo de carretera en mis sueños. Me encuentro de nuevo envuelto en esa niebla espesa, esa bruma que parece tener vida propia, moviéndose y retorciéndose a mi alrededor. En esos sueños, siento el mismo miedo helado, la misma sensación de estar siendo observado por algo incomprensible y maligno. Los ojos, esos ojos que me miraron desde la oscuridad, vuelven a aparecer, brillando con una luz siniestra. Me miran fijamente, atravesando mi alma, arrastrándome hacia un abismo de terror del que no puedo escapar. Son como heraldos de una realidad oculta, guardianes de secretos antiguos y terribles que ningún ser humano debería conocer. Y entonces, al despertar, cubierto de sudor frío y con el corazón latiendo descontroladamente, me pregunto si realmente escapé de ese lugar maldito, o acaso una parte de mí quedó atrapada en ese camino de hidalgo, condenada a vagar eternamente en esa niebla sin fin. Es posible que, en mi huida, algo más haya venido conmigo, una sombra, un eco de ese terror que ahora habita en mis sueños. A veces, cuando estoy en la carretera y la niebla comienza a formarse a lo lejos, siento una punzada de pánico. Me pregunto si alguna vez estaré verdaderamente lejos de ese lugar, o si siempre será parte de mí, un recuerdo oscuro y persistente que se niega a ser olvidado. El camino de la muerte dejó una huella en mi vida, una marca que no se borra con el paso del tiempo, una herida en mi psique que me recuerda que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control. Buenas noches, amigos y oyentes anónimos. Permítanme compartir con ustedes, bajo el manto de anonimato, una experiencia que cambió mi percepción del mundo tal como lo conocía. Nunca, en todos mis años trabajando como trailero, recorriendo las vastas y a menudo solitarias carreteras de nuestro hermoso México, imaginé que me encontraría transitando por senderos tan inquietantes y oscuros como los que voy a relatarles. Esta inusual y escalofriante aventura tuvo su inicio en lo que parecía ser una noche típica, una más en el sinfín de noches que he pasado al volante, navegando por las rutas que cruzan nuestro país. Era una de esas noches en que la luna llena, majestuosa, se colgaba en el cielo como una farola celeste, arrojando su luz plateada sobre la tierra, iluminando con timidez el camino que se desplegaba delante de mí. En mi camión llevaba una carga particularmente importante, destinada a un lugar lejano, un destino al que había viajado en numerosas ocasiones anteriores. Sin embargo, a pesar de la familiaridad del trayecto y de la rutina que había desarrollado a lo largo de los años, esa noche percibí algo diferente, una sensación inquietante que se arrastraba bajo mi piel, un presagio silencioso
que decía que este viaje no sería como los demás. Este era el inicio de una historia que hasta el día de hoy me cuesta creer que haya vivido. Una historia que desafía la lógica y lo racional, que se entra en los rincones más oscuros de la noche y toca las fronteras de lo sobrenatural. Y es esta historia, mis queridos oyentes, la que ahora me dispongo a contarles, con la esperanza de que, al compartirla, pueda de alguna manera liberarme de las sombras que desde entonces han perseguido mis pensamientos y sueños. A medida que avanzaba, la radio comenzaba a fallar. Solo capturaba estática y en ocasiones fragmentos de una melodía que parecía venir de otra época, distorsionada y casi melancólica. Decidí apagarla y concentrarme en la carretera, pero no pude evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Pasada la medianoche, algo apareció en el camino. Al principio, pensé que era un animal, pero al acercarme, me di cuenta de que era una figura humana, inmóvil, en medio de la carretera. Reduje la velocidad, listo para esquivarla, pero en el último segundo, la figura se esfumó, como si nunca hubiera estado allí. El sudor frío recorría mi frente, gota a gota, como mensajeros de un miedo insondable que se iba apoderando de cada fibra de mi ser. Cada poro de mi piel parecía gritar en silencio, un grito ahogado por la tensión que me envolvía. En un intento frenético por asegurarme de que lo que había visto era solo fruto de mi imaginación, lancé una mirada nerviosa y rápida al espejo retrovisor. Pero allí, en ese reflejo que siempre había sido un compañero fiel en mis viajes, no encontré más que la vastedad de la oscuridad, un abismo sin fin que se extendía detrás de mí, tragándose cualquier rastro de luz o vida. Era como si la noche misma se hubiera vuelto más aterradora, un manto de tinieblas que ocultaba cualquier cosa que pudiera haber estado acechando en el camino. Sentí cómo mi mano se aferraba más fuerte al volante, mis nudillos poniéndose blancos por la presión. Aceleré, empujando al camión a sus límites, como si de alguna manera pudiera escapar de la opresiva sensación de terror que me asfixiaba. El motor con un fuerte sonido en respuesta a mi urgencia. Pero no importaba cuán rápido iba, la sensación de terror se aferraba a mí con garras invisibles, clavándose en mi espalda, en mi pecho, en mi mente. Era como si una sombra fría se hubiera enredado a mí, siguiéndome sin importar la distancia que recorriera. Cada golpe del corazón parecía un eco en el vacío de la noche, una percusión sorda que marcaba el ritmo de mi creciente desesperación. En ese momento, comprendí que lo que había comenzado como un viaje ordinario se había transformado en una odisea a través de lo desconocido, un viaje al corazón mismo del terror. Y en esa comprensión, mi aliento se hizo más corto, mi mente más alerta, mientras continuaba mi camino, impulsado por una mezcla de miedo y una necesidad desesperada de encontrar una salida a esa pesadilla en la que me había sumergido. Mientras seguía conduciendo, una voz me habló desde la oscuridad de la cabina. No podía entender lo que decía al principio, pero se hizo más clara con cada palabra. Hablaba en un tono burlón, contándome historias de tragedias que habían ocurrido en esa misma carretera, de almas perdidas y destinos oscuros. Intenté ignorar la voz, pero se volvía más insistente, riéndose a carcajadas cuando mostraba signos de miedo. No había nadie más en el camión conmigo. Estaba seguro de eso, pero la voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Sin darme cuenta, me desvié de mi ruta habitual y me encontré a las afueras de un pueblo que no recordaba haber visto antes. Las casas estaban en ruinas y una niebla espesa cubría las calles vacías. A pesar de mi mejor juicio, me sentí obligado a detenerme y explorar. Decidí desmontarme de mi camión, ya que no había señal para buscar
una ruta de salir con mi celular. Caminé por las calles silenciosas, escuchando el sonido de mis propios pasos. Cada edificio parecía contar una historia de desolación. Entonces, en una casa en particular, vi una luz parpadeante a través de una ventana rota. Me acerqué, mi curiosidad superando mi miedo, y miré hacia adentro. Dentro de la casa, encontré una habitación iluminada por una vela solitaria. En el centro, había una mesa con 2 sillas, como si alguien estuviera esperando una visita. Entonces, escuché un ruido detrás de mí. Al voltear, vi una figura encapuchada, parada en la puerta. No podía ver su rostro, pero sentí una oleada de miedo. La figura se movió hacia la mesa y se sentó, señalando la silla frente a ella. Mi cuerpo se movió como si estuviera bajo un hechizo, y me senté frente a ella. La figura comenzó a hablar, con una voz que podía escuchar con una calidad manera extraña, contándome la historia del pueblo, un lugar olvidado por el tiempo, donde ocurrieron eventos terribles. La figura me habló de un pacto oscuro que se había hecho en ese pueblo, un pacto que había traído desgracia y desesperación. Habló de las almas que aún vagaban por las calles, atrapadas en un ciclo interminable de penuria. Mientras hablaba, las paredes de la casa parecían cobrar vida, mostrándome imágenes de los eventos que describía. Me contó que yo había sido atraído a este lugar por una fuerza desconocida, que mi destino estaba de alguna manera entrelazado con el del pueblo. La figura se quitó la capucha, revelando un rostro que no tenía rasgos, una nada que me miraba directamente a los ojos. Al terminar su relato, la figura se desvaneció en el aire, dejándome solo en la habitación. Me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta, pero al salir de la casa, me encontré de nuevo en la cabina de mi camión, como si nunca hubiera salido. La carretera ante mí se desenrollaba como una cinta de asfalto, teñida por la pálida y argéntea luz de la luna, que se filtraba a través de las esporádicas nubes y se derramaba sobre el camino, creando un paisaje totalmente extraño. Con el corazón golpeando contra mi pecho, con una fuerza y un ritmo que amenazaban con romper el silencio de la noche, pisé el acelerador con una determinación feroz, ansioso por poner tanta distancia como fuera posible entre mí y aquel pueblo sombrío, cargado de secretos que parecían tan antiguos como el tiempo mismo. A medida que el camión cobraba velocidad, sintiendo cada vibración del motor como una extensión de mi propia tensión nerviosa, la realidad del mundo exterior empezaba a desdibujarse, convirtiéndose en un borrón de sombras y luces que pasaban a mi lado en un frenesí. Cada kilómetro recorrido era una pequeña victoria en mi intento de huir de aquel lugar maldito, de sus calles silenciosas y de las historias ocultas tras sus fachadas desmoronadas. Sin embargo, en medio de mi frenética carrera, una voz, fría y burlona, comenzó a hablarme de nuevo, filtrándose en la cabina como un viento helado que soplaba desde algún rincón oscuro del mundo. Se reía con una risa que escuchaba en mi mente, una risa que parecía compuesta de sombras y secretos. Se mofaba de mis intentos de escapar, diciéndome con un tono que erizaba la piel, recordándome que no se puede huir tan fácilmente de los espíritus del pasado, ni de los misterios que se anudan en los lugares olvidados por el tiempo. Cada palabra de esa voz era como una gota de hielo en mi cuerpo, haciéndome dudar, por un momento, de mi propia cordura. ¿Era esta voz una creación de mi mente exhausta, una alucinación nacida del miedo y la soledad de la carretera? ¿O acaso era algo más, algo de aquellos secretos oscuros que había rozado en el pueblo abandonado? Aún así, seguí adelante, aferrándome al volante con una mezcla de desesperación y desafío. La carretera se convertía en mi única aliada
en esa lucha contra la voz y los recuerdos que me perseguían. Pero no importaba cuánto acelerara, la voz se mantenía siempre a mi lado, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no se pueden dejar atrás con la simple acción de huir. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a mi destino. Descargué la carga y me preparé para el viaje de regreso, pero algo en mí había cambiado. No podía sacudirme la sensación de que algo me había seguido desde el pueblo, una presencia que se escondía en las sombras. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la cabina de mi camión, escuché un ruido fuera. Al mirar por la ventana, vi la figura encapuchada una vez más, parada bajo la luz de la luna, mirándome. Con un suspiro de resignación, supe que mi historia con el pueblo olvidado estaba lejos de terminar. En los días siguientes, intenté continuar con mi vida, haciendo entregas y recorriendo las carreteras de México como siempre. Pero no importaba a dónde fuera, la sensación de ser observado nunca me abandonaba. Y cada noche, allí estaba ella, la figura encapuchada, en algún lugar a lo lejos, una silueta oscura bajo la luz de la luna. Decidí que debía enfrentar esto. Necesitaba respuestas. Así que una noche tomé una decisión que cambiaría todo: volver al pueblo abandonado. Regresé al mismo lugar donde me había desviado inicialmente, pero esta vez el pueblo parecía aún más misterioso, sumido en una oscuridad más profunda y con una niebla más espesa cubriendo sus calles. Caminé hacia la misma casa donde me había encontrado con la figura. Esta vez estaba vacía, pero en la mesa había un viejo libro con páginas amarillentas. Lo abrí y comencé a leer. Era un diario que relataba la historia del pueblo, los pactos oscuros y los rituales que se habían llevado a cabo. Mientras leía, entendí que el destino del pueblo estaba conectado a un antiguo ritual que había salido terriblemente mal. El pueblo entero había sido sacrificado en un intento de obtener poder y riqueza, pero en su lugar trajeron una maldición sobre ellos mismos, condenándolos a vagar eternamente entre los vivos y los muertos. Entre las páginas del diario encontré una referencia a un objeto, un amuleto que supuestamente tenía el poder de liberar las almas atrapadas. Decidí buscarlo, con la esperanza de poner fin a esta pesadilla. Después de buscar en las ruinas, encontré el amuleto escondido bajo un piso de madera en una de las casas. Era un objeto extraño, con inscripciones que no podía entender y una energía que se sentía tanto aterradora como sagrada. Con el amuleto en mano, regresé a la casa donde había visto por primera vez a la figura encapuchada. Esperaba que, al devolver el amuleto a su lugar de origen, las almas del pueblo encontrarían la paz. Al llegar, la figura encapuchada ya me estaba esperando. Sin palabras, me indicó que colocara el amuleto en el centro de la habitación. Mientras lo hacía, la figura comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido y el amuleto empezó a brillar intensamente. De repente, el aire se llenó de voces, los lamentos de las almas atrapadas que comenzaban a elevarse, liberándose de su prisión terrenal. La figura encapuchada se convirtió en una de estas almas y con una última mirada me agradeció antes de desaparecer. Cuando el último de los espíritus se desvaneció, el amuleto se desintegró en mis manos, convirtiéndose en polvo que fue llevado por el viento. Me quedé allí, en la casa silenciosa, sintiendo un profundo alivio, pero también un vacío insondable. La maldición del pueblo había sido levantada, pero a un costo que aún no comprendía del todo. Al salir del pueblo, el sol comenzaba a salir, bañando el mundo en una nueva luz. Me sentí diferente, como si hubiera dejado atrás una parte de mí mismo en esas calles vacías.
El viaje de regreso fue tranquilo. La sensación de ser observado había desaparecido. Las noches en la carretera ya no estaban llenas de figuras sombrías ni de voces. Sin embargo, la experiencia había dejado una marca en mi alma, una cicatriz invisible pero perpetua. En los días siguientes, retomé mi rutina, pero las historias del pueblo abandonado y sus sombríos secretos siempre estuvieron presentes en mi mente. A veces, en las noches claras, cuando la luna brillaba con fuerza, me parecía ver una figura encapuchada en la distancia, pero siempre desaparecía cuando intentaba enfocarla. Ahora, cuando paso por carreteras solitarias, no puedo evitar mirar hacia los oscuros recodos y preguntarme qué secretos se esconden allí. La experiencia en el pueblo abandonado me enseñó que el mundo está lleno de misterios, algunos mejor dejados sin resolver. A menudo, en los momentos de calma, cuando la soledad de la carretera me da tiempo para reflexionar, me encuentro cuestionando la realidad de aquellas experiencias sobrenaturales. ¿Fueron verdaderamente sucesos palpables o simplemente el producto de una mente agotada por las interminables horas de viaje, la monotonía de la carretera y la solitud inherente a mi oficio? Esta duda me asalta con frecuencia, especialmente en las noches tranquilas, cuando el mundo parece sumirse en un silencio profundo y los contornos de la realidad se vuelven borrosos y difusos. Sin embargo, cada vez que estas dudas comienzan a tomar forma, me asaltan de nuevo las vívidas memorias de aquellos momentos. Recuerdo con una claridad escalofriante las sensaciones que experimenté, el frío intenso que se apoderaba de mi cuerpo, una sensación gélida que se colaba en mis huesos y se negaba a soltarme, la manera en que mi piel se erizaba al más mínimo sonido inusual, como si cada célula de mi ser estuviera en alerta máxima. Y esas voces que parecían hablar directamente a mi alma, traspasando las barreras de la razón y la lógica. Eran voces que no podrían haber sido inventadas o imaginadas, tan reales y presentes como el aire que respiraba o el volante que sostenía entre mis manos. Voces que a veces me hablaban en la quietud de la noche, recordándome que lo que viví no fue una ilusión, sino una realidad tan tangible y concreta como la carretera que recorría día tras día. Y así continuó, un trailero viajando por las carreteras de México, con una historia de terror propia que contar, una historia que lleva consigo una advertencia. Hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, y a veces es mejor no indagar demasiado en los secretos que se esconden en la oscuridad. Hola, buenas noches a todos. Permítanme presentarme con más detalle. Mi nombre es Javier, y mi vida ha estado ligada a las carreteras de México durante más años de los que puedo contar. Desde joven, he sentido una conexión profunda con la vida de trailero, una pasión que heredé de mi padre y que he llevado con orgullo. Siempre he encontrado una paz indescriptible en la soledad de las rutas interminables, en el rugido constante del motor y en los paisajes cambiantes que he visto a través de mi parabrisas. Las carreteras, para mí, han sido más que simples vías de asfalto. Han sido compañeras silenciosas, testigos de mis reflexiones más profundas y mis momentos de libertad. Pero entre todos esos viajes, hay uno que se ha grabado en mi memoria con una intensidad que no puedo ignorar. Fue una experiencia que desafió toda lógica, que rompió la rutina de mi existencia y me dejó con cicatrices imborrables, tanto en el alma como en la mente. Este viaje en particular transformó mi percepción del mundo y puso a prueba todo lo que creía saber
sobre la realidad, la naturaleza y los límites de lo inexplicable. Lo que viví aquella noche en la carretera, en un trayecto que debió haber sido como cualquier otro, se convirtió en una odisea de terror y misterio, una historia que hasta el día de hoy me cuesta trabajo relatar sin sentir un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Así que, por favor, prepárense para escuchar algo que va más allá de lo cotidiano, una narración que quizás altere su forma de ver las tranquilas y solitarias carreteras de nuestro querido México. Todo empezó en un pequeño pueblo situado justo en la frontera, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, con sus calles adoquinadas y sus casas de colores desgastados por el sol. Me detuve allí para tomar un café y descansar un poco de la interminable carretera. El café era un rincón acogedor, adornado con macetas de flores y con un ambiente que invitaba a los viajeros a detenerse y respirar. Mientras saboreaba el amargo café, mi mirada se perdió en los detalles del lugar, en las fotografías antiguas de la pared que contaban historias de otros tiempos. Fue en ese momento de tranquila contemplación cuando un anciano se acercó a mi mesa. Se presentó como don Carlos, un hombre de aspecto frágil, pero con una mirada penetrante y llena de vida. Vestía ropas sencillas, desgastadas por el uso, y en su rostro se dibujaban las líneas del tiempo y la experiencia. Don Carlos, al enterarse de mi oficio de trailero, se animó a contarme historias de la zona, narraciones que mezclaban la realidad con lo fantástico. Hablaba con una voz suave pero firme, y sus palabras fluían como si estuviera recitando un poema antiguo. Entonces, con un tono más serio, me habló de un atajo secreto, una ruta poco conocida que atravesaba un área desolada y que prometía acortar horas de mi viaje. Según él, era un camino antiguo, usado en tiempos pasados por comerciantes y aventureros, pero que ahora estaba olvidado por la mayoría. Su descripción del lugar evocaba imágenes de paisajes solitarios. La idea de un atajo era tentadora, y algo en la forma en que don Carlos lo describía, con un tono de misterio y reverencia, despertó mi curiosidad. Intrigado por la promesa de aventura y el deseo de explorar algo nuevo, pero sobre todo cumplir con el tiempo récord como siempre de mis entragas, acepté su oferta de mostrarme el mapa. Don Carlos extrajo de su bolsillo un trozo de papel viejo y desgastado, con bordes irregulares y manchas que hablaban de su antigüedad. Al desplegarlo sobre la mesa, pude ver que estaba meticulosamente dibujado a mano, con líneas que trazaban caminos y marcas en lugares específicos, cada una acompañada de símbolos y notas escritas en una caligrafía casi ilegible. Estudié el mapa con atención, tratando de memorizar cada detalle, cada curva y cada cruce, mientras don Carlos señalaba con un dedo tembloroso la ruta que debía seguir. Aunque una parte de mí se sentía escéptica, la otra, impulsada por la intriga y el ansia de descubrir lo desconocido, decidió tomar ese camino alternativo. No tenía forma de saber que esa decisión me llevaría a vivir una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Don Carlos, con una mirada inquietante, me advirtió que siguiera exactamente la ruta trazada y que no me detuviera bajo ninguna circunstancia. Algo en su tono de voz me hizo estremecer, pero la perspectiva de ahorrar tiempo en mi ruta me empujó a aceptar. Comencé mi viaje al anochecer. La ruta inicialmente parecía normal, pero a medida que avanzaba, el paisaje se volvía más extraño. La vegetación se tornó extraña y los árboles se veían de una manera diferente bajo la luz de la luna. Un viento frío empezó a soplar y una sensación de inquietud se apoderó de mí. De repente, mientras la noche envolvía cada vez más el paisaje, mi radio, que hasta ese momento había sido mi fiel compañera con sus melodías y charlas,
comenzó a emitir un sonido de estática inesperado y penetrante. El sonido era tan intenso que casi podía sentirlo vibrar a través del volante. Intenté ajustar la frecuencia buscando una estación clara, pero el ruido solo se intensificaba. Fue entonces cuando, entre el crujir de la estática, creí escuchar voces distantes, voces bajas apenas perceptibles que parecían decir palabras incomprensibles. Era como si alguien, o algo, estuviera intentando comunicarse a través de aquel caos sonoro. Inquieto y con una sensación creciente de ansiedad, pisé el acelerador, deseando alejarme de cualquier cosa que pudiera estar causando esa interferencia. La carretera se desplegaba frente a mí, bañada por la luz de los faros, y cada metro que avanzaba parecía aumentar mi sensación de urgencia por escapar de aquel fenómeno extraño. Fue en ese momento de tensión y concentración cuando ocurrió algo aún más desconcertante. En medio de la carretera, salió de la oscuridad como una sombra cobrando forma, apareció una figura oscura. No podía discernir sus detalles, pero su presencia era inconfundible y amenazante. Era como si hubiera surgido de la nada, una figura humana que no tenía nada de tranquilizadora. Mi corazón se aceleró, latiendo tan fuerte que podía escuchar su latido en mis oídos. Sin pensarlo, pisé el freno con toda mi fuerza, los neumáticos chillando en un intento desesperado por detener el camión antes de encontrarme con aquella aparición. El camión se sacudió violentamente bajo el súbito frenazo, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Estaba paralizado, con el aliento suspendido y la mirada fija en la figura que ahora se destacaba claramente bajo la luz de los faros. Mi mente luchaba por procesar lo que mis ojos veían. ¿Era alguien en medio de la carretera a estas horas de la noche? ¿O algo más? ¿Algo que mi razón se negaba a aceptar? La figura permanecía parada, como si el tiempo y el espacio no tuvieran influencia sobre ella. En ese instante sentí que todo lo que sabía y entendía sobre el mundo estaba siendo cuestionado, y un miedo primordial se apoderó de mí. La figura parecía humana, pero había algo profundamente inquietante en ella. Su rostro estaba oculto por la oscuridad, y su presencia emanaba una sensación de terror absoluto. Sin pensarlo, arranqué el camión y pasé a su lado a toda velocidad. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. En la carretera comenzaron a pasar sucesos extraños, e incluso llegué a ver como si árboles se cayeran sobre mí, y no era así. Cada kilómetro recorrido aumentaba mi sensación de desesperación. De repente, el camión se detuvo por completo. Intenté arrancarlo de nuevo, pero fue inútil. Armado con una linterna robusta que siempre llevaba en la guantera para emergencias, salí de la cabina del camión, sintiendo el cambio en el ambiente. El aire nocturno era frío y pesado, cargado de una quietud que parecía poco natural. El silencio que me rodeaba era tan abrumador que cada uno de mis movimientos sonaban con una claridad inquietante. Podía escuchar el latido de mi corazón, rápido y fuerte, como el tamborileo de un pájaro atrapado en una jaula, marcando un ritmo nervioso que se sincronizaba con mi creciente ansiedad. Con pasos cautelosos, me acerqué al frente del camión, la luz de la linterna cortando a través de la oscuridad como un haz de esperanza. La noche parecía absorber cada rayo de luz, devolviendo sombras en las esquinas de mi visión. Traté de concentrarme en la tarea que tenía entre manos, intentando ignorar la sensación de ser observado por ojos invisibles. Al abrir el capó con manos que apenas disimulaban mi nerviosismo, la luz de la linterna iluminó el interior del motor, revelando un espectáculo desconcertante. Había marcas extrañas dispersas por todo el motor,
como si dedos largos y delgados hubieran jugueteado con las piezas, dejando tras de sí un rastro de caos y desorden. Estas marcas no se parecían a nada que hubiera visto antes. Eran erráticas y parecían tener un patrón casi intencional, como si formaran parte de un lenguaje desconocido o un mensaje críptico. Sentí un escalofrío en todo mi cuerpo al contemplar aquellas extrañas inscripciones. Mi mente racional intentaba buscar una explicación lógica, quizás un animal o una rama arrastrada por el viento, pero en mi interior sabía que ninguna de estas teorías tenía sentido. La disposición de las marcas, su precisión casi artística, hablaba de una inteligencia y una intención que iban más allá de lo casual o natural. La vulnerabilidad de mi situación se hizo patente en ese momento, solo en medio de la noche, con un camión averiado y algo o alguien que había dejado su inquietante huella en lo más profundo de mi máquina. La sensación de aislamiento se intensificó y la oscuridad a mi alrededor parecía cerrarse como un manto opresivo, lleno de secretos y amenazas ocultas. Justo en ese momento, mientras me encontraba inmerso en mis pensamientos, tratando de dar sentido a las extrañas marcas en el motor, un sonido bajo, pero inconfundible, me sacó de mis cavilaciones. Eran pasos, claros y definidos, que se escuchaban en el silencio de la noche, acercándose lentamente por detrás de mí. Giré rápidamente, la linterna en mano, esperando descubrir la fuente de aquel ruido, pero para mi sorpresa no había nada. Solo la carretera vacía y la oscuridad que parecía envolver todo a su paso. Una oleada de miedo me inundó, un miedo profundo como nunca antes había experimentado. Mi corazón latía desbocado y sentí una presión opresiva en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando con fuerza. La atmósfera se cargó de una tensión eléctrica, y en ese instante de terror puro, las luces del camión se encendieron por sí solas, bañando la carretera y los alrededores con una luz cruda y blanquecina. Paralizado por la conmoción, me quedé allí de pie, con la linterna aún en la mano, mientras la luz de los faros revelaba la carretera vacía y los árboles que se mecían suavemente con el viento nocturno. No había señales de vida, ni movimiento alguno que pudiera explicar los pasos que había escuchado tan claramente. La situación era irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y por un momento me pareció ver sombras moviéndose en el límite de la luz, formas sin definir que se movían en el borde de mi visión periférica. Cada sonido del viento se convertía en una amenaza potencial, alimentando mi imaginación y mi miedo. La soledad y el aislamiento de la carretera en esa hora muerta de la noche se convirtieron en enemigos tangibles y la sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Intentando controlar mi respiración y mi pánico, sabía que tenía que actuar. La idea de quedarme allí, expuesto y a merced de lo desconocido, era insoportable. Con un esfuerzo monumental, logré reunir el valor suficiente para moverme, decidido a volver a la cabina del camión y buscar refugio en su interior, mientras intentaba encontrar una solución a mi situación. La noche, que antes era una compañera tranquila en mis viajes, se había convertido en un escenario de terror y misterio, donde cada sombra y cada sonido parecían ocultar peligros desconocidos. Corrí hacia la cabina y logré arrancar el motor. Conduje sin parar, ignorando el mapa y siguiendo mi instinto para salir de aquel lugar maldito. Las horas pasaron y finalmente salí de aquel paraje oscuro al amanecer. Llegué finalmente a mi destino, un pequeño centro de distribución en las afueras de la ciudad, exhausto y profundamente confundido.
Mis manos todavía temblaban al volante y mi mente luchaba por procesar los acontecimientos de la noche anterior. La luz del amanecer no había traído consuelo, solo una cruda realidad de lo que había experimentado. Las imágenes de la figura en la carretera, las extrañas marcas en el motor y las luces del camión encendiéndose solas se repetían una y otra vez en mi cabeza, como un bucle interminable que no podía ni quería recordar. Después de entregar la carga, me dirigí a un hotel cercano, con la esperanza de descansar y quizás encontrar algo de paz en el sueño. Pero el descanso no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, las pesadillas me asaltaban, llenas de sombras oscuras y sonidos extraños. Me despertaba constantemente, empapado en sudor, con el corazón golpeando contra mi pecho y una sensación de terror que no podía sacudirme de encima. Determinado a encontrar respuestas, regresé al pueblo fronterizo donde había conocido a don Carlos. Necesitaba comprender lo que había sucedido. Necesitaba saber si todo había sido una ilusión, un truco de mi mente cansada, o si realmente había algo más, algo oscuro y desconocido. Pero al llegar, me encontré con un muro de desconcierto y misterio aún mayor. Nadie en el pueblo parecía conocer a don Carlos. Cada persona a la que preguntaba negaba con la cabeza, algunos con una mirada de genuina ignorancia, otros con un brillo de reconocimiento que rápidamente escondían. Intenté encontrar el café donde nos habíamos encontrado, pero incluso ese lugar parecía haber desaparecido, como si nunca hubiera existido. Caminé por las mismas calles adoquinadas, buscando algún rastro, alguna señal de que no estaba perdiendo la cordura, pero no había nada. Todo rastro de don Carlos y del mapa había desaparecido, borrados del mundo como si hubieran sido solo un sueño, una fantasía de mi imaginación. Esta falta de respuestas solo sirvió para profundizar mi confusión y mi miedo. El mapa, aquel misterioso documento que me había llevado a través de una noche de terror, se había esfumado sin dejar rastro, como si hubiera sido arrancado de la realidad. Empecé a cuestionar mi propia memoria, preguntándome si todo había sido producto de mi imaginación, una alucinación nacida del cansancio y la soledad de la carretera. Pero las pesadillas continuaban, y con ellas una sensación persistente de que algo había cambiado, que algo había sido alterado en aquel viaje. Algo en mí sabía que lo que había experimentado era real, que había algo en aquel mapa y en aquel camino que trascendía la lógica y la razón. Y aunque el mapa y don Carlos se habían desvanecido, el recuerdo de aquella noche seguía vivo en mí, un recuerdo oscuro y persistente que me recordaba que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control. Desde entonces, nunca he vuelto a tomar atajos desconocidos. A veces, en la soledad de la carretera, siento que algo me sigue, una presencia oscura que acecha desde las sombras. Sé que hay secretos en estas carreteras, misterios que están más allá de nuestra comprensión. Mi consejo para cualquier trailero es este: manténganse en las rutas conocidas y nunca confíen en mapas extraños, porque en el corazón de México hay caminos que conducen a terrores inimaginables, y una vez que se entren en ellos, puede que no haya vuelta atrás. Estas rutas ocultas, envueltas en leyendas y misterios, pueden ser más que meros senderos en un mapa. Pueden ser pasajes a realidades que nuestra mente no está preparada para entender. He aprendido, a través de mi aterradora experiencia, que hay fuerzas y secretos en este mundo que desafían nuestra comprensión, entidades y fenómenos que residen en las sombras, en los espacios olvidados de nuestra realidad. Y a veces, el precio de la curiosidad, de aventurarse en lo desconocido, puede ser más alto de lo que uno está dispuesto a pagar.
Así que, compañeros de ruta, cuando vean un atajo misterioso o un mapa que promete acortar su camino, recuerden mi historia. No todos los atajos llevan a un destino seguro y no todas las rutas desconocidas deben ser exploradas. A veces, lo mejor es seguir el camino conocido, aquel que ha sido trazado por muchos antes que nosotros y que garantiza un regreso seguro a casa. Y si alguna vez se encuentran con un anciano que ofrece un mapa antiguo, piénsenlo 2 veces antes de aceptar. Podría ser la puerta a un viaje del cual no podrán regresar, un viaje que los llevará a las profundidades de un terror que no se puede describir con palabras. Mantengan su mente abierta, pero también cautelosa, y recuerden que en el mundo hay más misterios de los que podemos ver a simple vista. Que sus viajes sean seguros y que las carreteras siempre los lleven de regreso al calor de su hogar. Y nunca olviden, algunas leyendas, algunos cuentos de la carretera pueden ser más reales de lo que nos gustaría creer. Nunca había creído en los cuentos de camioneros sobre las rutas peligrosas en México. Esas historias que circulaban en las paradas de descanso, llenas de advertencias y supersticiones, especialmente aquellas que atravesaban las montañas, donde la neblina se puede ver desde el inicio hasta el final de la carretera. Pero aquella noche, mientras mi camión se desplazaba por la carretera solitaria, cortando la oscuridad con sus faros, una sensación de inquietud empezó a crecer en mi interior, una semilla de temor que germinaba lentamente. Hola y buenas noches. Me llamo Román, un veterano de las carreteras con una década de experiencia a mis espaldas, conocedor de cada curva y cada pendiente en estas rutas montañosas. Había conducido bajo tormentas furiosas y soportado el ardiente sol del mediodía, siempre seguro de mi habilidad y conocimiento del camino. Sin embargo, algo en el aire de esa noche, quizás un cambio ligero en el viento o un silencio demasiado profundo, me hizo sentir como un novato temeroso, como si fuera mi primer viaje y las ruedas bajo mí no fueran lo suficientemente firmes. Era casi medianoche y las estrellas brillaban con una claridad inusual. Mi ruta de ese día me llevaba a través de una región montañosa poco transitada. Se decía que esta carretera escondía más secretos que cualquier otra en el país. Los veteranos del volante hablaban de ella en voz baja, compartiendo historias de compañeros que nunca regresaron. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Aquella noche no estaba tan seguro. A medida que avanzaba, la vegetación se encargaba de cubrir más el pavimento y la carretera se hacía más estrecha. La luna llena iluminaba el camino, creando sombras inquietantes. De repente, el radio, que hasta entonces una música latina específicamente merengue era que escuchaba constantemente, cobró vida. Una voz distorsionada se filtró a través de las bocinas. Era imposible entender lo que decía, pero su tono era inquietante. Intenté cambiar de estación, pero el dial no respondía. Entonces, algo cruzó la carretera a toda velocidad. Pisé el freno y el camión se detuvo con un fuerte sonido. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué había sido eso? Parecía una sombra, una mancha oscura que se movía más rápido de lo que cualquier animal debería moverse. Esperé unos segundos, escuchando. Nada, solo el sonido de mi respiración y el motor enfriándose. Decidí continuar, pero la sensación de estar siendo observado no me abandonó. La carretera retorcida a través de la montaña, y cada curva parecía esconder un nuevo misterio. Las horas pasaron y me sentía cada vez más cansado. Esa sensación de agotamiento se mezclaba con el temor, creando una sensación opresiva. De repente, vi luces en la distancia.
Al principio pensé que era otro vehículo, pero algo en la forma en que parpadeaban me hizo dudar. No eran luces normales. Lo hacían con un ritmo errático, casi hipnótico. Reduje la velocidad a medida que me acercaba. Las luces no estaban en la carretera, sino a un lado, como si intentaran guiarme hacia la oscuridad del bosque. Sabía que no debía detenerme, que cada historia que había escuchado sobre estas carreteras me advertía de los peligros de hacer precisamente lo que estaba considerando. Pero, como si estuviera bajo el influjo de una fuerza desconocida, algo más allá de mi comprensión me impulsó a hacerlo. Con un suspiro que mezclaba resignación y una curiosidad insaciable, giré la llave, apagando el motor en esta solitaria travesía. El ruido del camión cesó, dejando un vacío que fue rápidamente llenado por el silencio omnipresente de la montaña. Bajé del camión, mis botas golpeando el suelo de grava. El cambio de la cabina iluminada y segura a la oscura inmensidad de la noche al aire libre fue desorientador. El frío de la montaña me golpeó de inmediato, envolviéndome en un abrazo frío que me hizo estremecer. A mi alrededor, el silencio era tan profundo que casi podía oír mi propio corazón latiendo, una marcha lenta y constante en medio de la quietud. Las luces que había visto desde la carretera ahora eran más intensas, brillando con un fulgor que parecía sobrenatural. Eran como nada que hubiera visto antes. No las luces de un vehículo o de una casa, sino algo distinto, algo extraño. Sentí una extraña atracción hacia ellas, como si me llamaran, tirando de mí con un hilo invisible que conectaba mi alma a su resplandor. Cada célula de mi cuerpo me decía que me alejara, que volviera a la seguridad de mi camión y me alejara de ese lugar lo más rápido posible. Pero mis pies, como si tuvieran voluntad propia, me llevaron en la dirección de esas luces hipnóticas. Avancé con cautela, mis ojos intentando penetrar la oscuridad que me rodeaba. Las luces parecían moverse, o quizás era el efecto de las sombras de los árboles que se balanceaban suavemente con el viento. Con cada paso, el miedo crecía dentro de mí, una mezcla de terror y una excitación que no podía explicar. ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Qué me esperaba en la fuente de esas luces? Al entrar en el bosque, siguiendo ese brillo misterioso, las ramas crujían bajo mis pies y el aire frío me cortaba la cara. A medida que me alejaba del camión, una sensación de miedo se apoderó de mí. ¿Qué estaba haciendo? Este no era yo. Algo me estaba impulsando a seguir adelante. Finalmente, llegué a un claro donde las luces se concentraban alrededor de una antigua cabaña de madera. Estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la puerta colgando de sus bisagras. Las luces desaparecieron, dejándome a oscuras. Solo la luna iluminaba la escena, creando un ambiente aún más siniestro. Me acerqué a la cabaña, cada paso más pesado que el anterior. Algo me decía que debería huir, pero mis pies no me obedecían. Algo dentro de esa cabaña me estaba llamando, algo antiguo y olvidado. Al acercarme a la cabaña, el silencio se tornó abrumador. La puerta colgaba torcida en sus goznes, y una sensación de abandono se apoderó sobre el lugar. A pesar de mi miedo, algo me empujó a entrar. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. El aire estaba viciado, cargado de un olor a moho y tierra húmeda. Mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad. La cabaña parecía haber sido abandonada hace años, con muebles cubiertos de polvo y telarañas en cada rincón. En el centro de la habitación había una mesa con unas viejas notas escritas. Con cautela me acerqué a leerlas. Las páginas estaban amarillentas y las letras, casi borradas por el tiempo. Pero lo que pude leer heló mi sangre. Hablaba de un camionero que, como yo,
había sido atraído a esta cabaña hace décadas. Describía cómo una fuerza desconocida lo había llevado a este lugar y cómo había sentido la presencia de algo maligno. Las notas terminaban abruptamente, con una mancha que parecía ser sangre seca y escrito en grande: «Corre mientras puedas». Un escalofrío recorrió mi cuerpo desde los pies hasta la cabeza, un frío intenso que parecía arrastrar consigo los miedos más profundos y primarios. Sentí cada cabello en mi nuca erizarse, un presagio inequívoco de algo siniestro, acechando en la oscuridad. De repente, un ruido sordo, casi como un golpe amortiguado, resonó a través del silencio de la cabaña, haciéndome saltar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, bombeando adrenalina a través de mis venas. El sonido venía de la planta superior, un piso que hasta ese momento no había notado, con cada partícula de mi ser gritándome que saliera de allí, que escapara de ese lugar maldito. Encontré mis pies moviéndose con voluntad propia, como si estuvieran hechizados, llevándome hacia el peligro. Las escaleras crujían bajo mi peso, cada paso un sonido en la vieja estructura de madera, anunciando mi presencia a cualquier cosa que estuviera acechando en la oscuridad. Arriba, el ambiente se sentía aún más opresivo, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura. Encontré una habitación que parecía haber sido olvidada por el tiempo, con una cama antigua cubierta de polvo y un armario de madera que se alzaba ominosamente en una esquina. El armario, con sus puertas cerradas y tallados extraños en la madera, parecía guardar secretos tan antiguos como la misma cabaña. El ruido que había escuchado provenía del armario. Era intermitente, como si algo o alguien estuviera golpeando suavemente desde dentro. Mi mente luchaba entre la curiosidad y el terror, preguntándome qué podría estar oculto en su interior. Cada instinto me decía que me alejara, pero la necesidad de saber, de entender, me empujaba hacia adelante. Me acerqué al armario con pasos vacilantes, extendiendo una mano temblorosa hacia las puertas. El simple acto de tocar la madera fría y gastada me envió otra oleada de escalofríos. Respiré hondo, intentando calmar el torbellino de pensamientos y miedos que me asaltaban. Con un último vistazo a la habitación, como buscando alguna señal de que debía detenerme, reuní el coraje suficiente para abrir las puertas del armario. Con manos temblorosas, abrí las puertas del armario. Dentro no había nada excepto un viejo espejo. Al mirar mi reflejo, vi algo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Al volver a mirar el espejo, lo que vi me heló la sangre. Una figura oscura se reflejaba detrás de mí, una imagen distorsionada y apenas humana. Grité y corrí hacia las escaleras, pero algo me agarró el tobillo. Caí al suelo, luchando por liberarme. Miré hacia atrás y no vi nada, pero sentí una presión fría y viscosa en mi pierna. Con un esfuerzo desesperado, me solté y bajé a trompicones las escaleras. Salí de la cabaña como un animal perseguido, mis pies golpeando el suelo húmedo y las hojas caídas con una urgencia frenética. Corrí hacia el bosque, sin atreverme a mirar atrás, temiendo ver alguna aparición horripilante siguiéndome desde las sombras de la cabaña. El miedo me impulsaba, una fuerza primitiva y poderosa que dominaba cada pensamiento racional. Las ramas de los árboles se agarraban a mi ropa como manos frías, y cada sombra proyectada por la luna parecía cobrar vida propia, acechándome entre susurros y movimientos apenas perceptibles. Mi respiración se convertía en nubes de vapor en el aire frío, y mis pulmones ardían con cada bocanada de aire helado. El terreno irregular del bosque me hacía tropezar,
pero el terror que me llenaba me permitía levantarme rápidamente y seguir corriendo. A lo lejos, la figura de mi camión emergió como un faro de seguridad en la noche, un refugio contra las horribles revelaciones de la cabaña. Finalmente, llegué al camión, mis manos temblorosas luchando por encontrar la llave en mi bolsillo. Subí a la cabina con un alivio desesperado, cerrando la puerta y bloqueando el mundo exterior. Arranqué el motor, que cobró vida con un ronroneo familiar y reconfortante. Sin detenerme a pensar, puse el camión en marcha y conduje a toda velocidad, alejándome de esa montaña y de los secretos ocultos que había en su seno. Las curvas de la carretera de montaña se sucedían una tras otra, y cada una me llevaba más lejos de ese lugar maldito. Miré por el espejo retrovisor, esperando a cada momento ver alguna forma inhumana siguiéndome, pero solo había oscuridad. Aún así, la sensación de ser perseguido persistía, como si algo más que recuerdos hubiera salido de esa cabaña conmigo. La noche parecía interminable, y cada kilómetro recorrido me alejaba físicamente de la cabaña, pero no podía escapar del terror que se había aferrado a mi mente. Sabía que, aunque dejara atrás esa montaña, lo que había experimentado esa noche me perseguiría por siempre, un recordatorio constante de que hay misterios en este mundo que están mejor dejados sin explorar. Durante semanas después de aquella noche, las pesadillas asaltaron mi sueño cada vez que cerraba los ojos. Eran visiones perturbadoras, plagadas de sombras que se movían en el espejo, de manos frías que se alargaban desde la oscuridad para agarrar mi tobillo. Estas imágenes se repetían noche tras noche, cada una más vívida y aterradora que la anterior. Aunque nunca supe con certeza qué fue lo que realmente ocurrió en esa cabaña, una cosa estaba dolorosamente clara. Había misterios en esas montañas, secretos oscuros y antiguos que debían permanecer enterrados, ocultos a los ojos del mundo. La experiencia de aquella noche me marcó profundamente, tanto que comenzó a afectar mi vida diaria. Mi trabajo, que una vez fue mi orgullo como trailero experimentado, se convirtió en una fuente de ansiedad constante. Cada vez que me sentaba al volante de mi camión, el recuerdo de aquella noche me asaltaba, haciéndome dudar de cada sombra en el camino y de cada movimiento en los espejos. Empecé a evitar las rutas de montaña, incluso si eso significaba tomar caminos más largos y menos eficientes. En mi desesperación por entender y superar lo que me había sucedido, me refugié en historias y leyendas locales. Hablé con otros camioneros, recolecté relatos antiguos y busqué en bibliotecas buscando alguna pista, alguna respuesta que pudiera explicar o al menos dar sentido a mi experiencia. Cada historia que escuchaba, cada leyenda que leía, parecía resonar con mi propia experiencia, formando un mosaico de folclore y misterios sin resolver. En este proceso de búsqueda, comencé a entender que no estaba solo. Otros antes que yo habían encontrado horrores similares en sus viajes, habían sentido el mismo miedo paralizante y habían sido perseguidos por recuerdos igualmente inquietantes. Estos descubrimientos no me ofrecían consuelo, pero sí una extraña sensación de camaradería en el miedo. Era como si, al compartir estas historias, pudiéramos de alguna manera soportar mejor la carga de lo que habíamos vivido. Sin embargo, aún con toda la información recolectada, la verdadera naturaleza de lo que sucedió en esa cabaña en la montaña seguía siendo un misterio. Cada relato, cada fragmento de leyenda, solo añadía más capas a un misterio que parecía no tener fin. Y aunque seguía buscando respuestas, en lo más profundo de mi ser, sabía que tal vez había ciertos misterios que simplemente no estaban destinados a ser resueltos,
secretos que debían permanecer ocultos en las sombras de las montañas, lejos del alcance de los mortales.